Hola a todos. Hoy es martes, 21 de octubre de 2025, y el profesor Mohammad Marandi, nuestro amigo, se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor Marandi. Hola, Nima. Muchas gracias por invitarme. Profesor Marandi, empecemos con el llamado Plan de Paz de Trump. Ayer hubo nuevos ataques sobre Gaza, más de 120 ataques aéreos. Y esto es lo que hemos oído del miembro israelí del Knesset, Nassim Veturi. Dice que el acuerdo con Gaza es excelente. Siempre nos hemos centrado en traer de vuelta a los prisioneros. Devolvemos a todos los prisioneros vivos y devolveremos los cuerpos de todos los muertos. Luego continuaremos la guerra. ¿Ese es el plan? Then we will continue the war. Is that the plan? No creo que nadie tenga expectativas de que el régimen israelí vaya a cumplir con su parte del trato. Y tampoco creo que Hamas, la Yihad Islámica Palestina o sus aliados tengan ilusiones sobre la naturaleza del régimen israelí. Al fin y al cabo, el régimen israelí bombardea Líbano con regularidad. Está asesinando a ciudadanos libaneses casi a diario. Los medios occidentales guardan silencio. Los gobiernos occidentales guardan silencio porque apoyan el asesinato en masa y la masacre de libaneses y sirios. En el caso de Siria, el régimen es obediente. Fue instalado por la CIA en colaboración con Erdogan, sus clientes en Qatar y, por supuesto, el régimen israelí. Pero aún así, los israelíes los bombardean constantemente y se apoderan de más territorio. Así que la gente está viendo cómo se comporta el régimen israelí y no tiene ninguna expectativa de que de repente vaya a ver la luz y actuar como seres humanos normales y decentes, o llevar a cabo un alto el fuego de una manera justa y equitativa para el pueblo palestino. No. La razón por la que Trump presentó este supuesto plan de paz, y no es un plan de paz, es un plan para subyugar al pueblo palestino, un plan para ayudar en la limpieza étnica. Ese es el objetivo. La razón por la que lo propusieron fue porque Netanyahu estaba fracasando. Si Netanyahu estuviera teniendo éxito sobre el terreno, si estuviera ganando la guerra, si estuviera ganando este genocidio, este holocausto contra el pueblo palestino, no habría necesidad de ese plan de paz. Simplemente le dejarían terminar el trabajo. Pero los estadounidenses le dieron todas las armas que necesitaba. Vimos a Trump decir eso cuando estaba en el Knesset. Dijo, les dimos todo lo que querían. Querían armas de las que ni siquiera había oído hablar, y se las di. Así que se jactaba de su papel en el genocidio. Pero después de 2 años, fracasaron. Entonces, ¿qué ocurrió realmente después de 2 años? El régimen israelí, su economía gravemente dañada, su maquinaria militar gravemente dañada, su sociedad exhausta. Pero ese no es el verdadero problema. El problema número 1 es que el régimen israelí ha sido destruido como Estado legítimo a los ojos de la comunidad internacional. La opinión pública mundial es hostil hacia el régimen. Lo ven como genocida. Desprecian el sionismo. La gente ha despertado a la realidad de lo que ocurre en Palestina, incluso en Occidente e incluso en Estados Unidos. Eso es algo que preocupa a los líderes estadounidenses. Eso es algo que preocupa a los sionistas y a quienes están cerca de ellos en toda Europa y Norteamérica. Por eso tuvieron que presionar por este alto el fuego, para aliviar la presión sobre el régimen, porque cada día de genocidio hacía que el régimen israelí y el sionismo fueran más odiados. Incluso aquellos que estaban medio dormidos ante la realidad están despertando poco a poco. El número de personas que apoyan el sionismo se está desvaneciendo. Es como hielo en el desierto. Esa es la verdadera razón por la que querían el alto el fuego, porque el régimen israelí se está autodestruyendo y también lo está haciendo el occidente colectivo, pagando un precio muy alto por ser parte del genocidio. Los líderes europeos, los políticos y los periodistas de los medios de comunicación tradicionales o heredados, todos están pagando el precio porque todos son vistos como colaboradores.
Todos ellos son vistos como partícipes en la realización de este exterminio. Y así, el Occidente colectivo es percibido tanto por la gente común en Occidente como por la abrumadora mayoría de las personas en todo el mundo como genocida. En esas circunstancias, la gente recurre cada vez más a Irán, recurre a Rusia, recurre a China, recurre a cualquier entidad, a cualquier país que no sea occidental, porque ya sabes, durante décadas hemos oído lo horrible que es Irán, porque los gobiernos, las instituciones y los medios occidentales han demonizado a Irán. Ahora la gente ya no lo cree. Dicen que esos mismos medios que demonizaron a Irán han estado aliados con los sionistas y han cerrado los ojos ante el genocidio. Han sido complacientes. Están diciendo esencialmente lo mismo a los rivales de Estados Unidos y de Occidente. En el pasado, siempre podían demonizar a China porque Estados Unidos y Occidente, bueno, su único ámbito en el que seguían siendo más poderosos era en términos de poder blando. Pero eso se ha reducido, casi destruido. Así que hoy nadie cree en la demonización de China como lo habrían hecho hace 2 o 3 años. Y eso hace que el atractivo de colaborar con China, de comprar productos chinos, sea mucho mayor que antes, porque la gente mira a Occidente y ve que esos regímenes son genocidas. Ya sabes, antes lo llamaban marca América o marca Gran Bretaña o marca Reino Unido. Su marca ha quedado gravemente dañada, su credibilidad, su imagen, gravemente dañadas. No solo están en declive económica y militarmente. En Ucrania no les va bien y en su guerra con Irán, la tecnología iraní también ha dejado al descubierto las debilidades de la tecnología occidental, sino que además, en lo que respecta a su imagen global, todo Occidente está sufriendo como resultado de su complicidad en el Holocausto de Gaza. Así que necesitan este alto el fuego. Pero ¿alguien cree que este alto el fuego es permanente? Que los estadounidenses, los israelíes y los europeos quieren que los palestinos puedan reconstruir sus hogares y vivir en la franja de Gaza con seguridad y protección? Por supuesto que no. Ese no es el plan. Así que en última instancia, Gaza, ya sea en semanas, meses o años, se convertirá en otro campo de batalla entre el pueblo de Gaza y las fuerzas genocidas del sionismo. Hubo una entrevista que Jared Kushner hizo junto con Steve Witkoff en 60 Minutes. Uno de los puntos que mencionaron, le preguntaron a Jared Kushner cómo se sintió cuando fue a Gaza. Dijo que parecía como si hubieran sido bombardeados con armas nucleares porque todo estaba destruido. Luego le preguntaron si lo que vio en Gaza era un genocidio. Dijo que no, que eso no era un genocidio. Y Steve Witkoff intervino y dijo que no, que estaban librando una guerra, que no era un genocidio. Profesor Marandi, ¿cree usted que lo que ha ocurrido en Gaza es realmente una guerra? ¿Dónde está el ejército que lucha contra Israel? Israel es un ejército moderno, tienen de todo, poder aéreo, tanques, todo. Tienen los palestinos ese tipo de armamento. ¿Es eso una guerra? Kushner y Witkoff son negacionistas del Holocausto, y de los peores. Porque hay personas que pueden negar el Holocausto que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, pero esas personas no vivieron aquella época, no lo vieron llevarse a cabo. No había tantas imágenes. Era otro mundo, era historia. Esto está ocurriendo justo delante de nuestros ojos. Hemos estado viendo el genocidio, el Holocausto, desarrollarse en directo, en línea, en televisión. Hemos visto imágenes de innumerables niños destrozados, personas quemadas vivas en sus tiendas, matanzas masivas, hospitales atacados. Hemos visto cómo los bebés en incubadoras fueron asesinados cuando los soldados israelíes desenchufaron los aparatos y los dejaron morir a todos. Lo hemos visto ocurrir una y otra vez. Han sido tan innovadores en la forma en que masacran que siempre nos sorprenden, porque asesinan de maneras nuevas, matan de formas nuevas, exterminan familias enteras, barrios enteros.
Queman a la gente viva y otros que sobreviven desearían haber muerto porque están tan gravemente quemados. A las personas se les arrancan las extremidades. Algunos quedan sin piernas o sin manos. Muchos de ellos, estoy seguro, preferirían morir. Esto es lo que ha hecho este régimen genocida. Y estos dos hombres son genocidas. Son tan culpables como Netanyahu, y también lo son todos esos periodistas occidentales que se abstienen de publicar esas imágenes, de hablar del Holocausto y que apartan la mirada. Forman parte de ese genocidio, forman parte de ese holocausto, y los líderes occidentales y todos aquellos que intentan engañar al público, ocultar la realidad, disculpar a este régimen genocida, es algo imperdonable. Nadie va a olvidar esto. Es algo que ha ocurrido y que estará en los libros de historia. A partir de ahora, esos sionistas como Witkoff, sionistas siniestros como todos esos sionistas europeos y estadounidenses que han estado apoyando al régimen israelí, ya sea Kushner, Witkoff o cualquier otro, estarán en los libros de historia y no va a desaparecer. La gente de todo el mundo recordará lo que hicieron y el papel que desempeñaron todos esos periodistas, élites y políticos. El problema que tiene el régimen israelí es que no puede dejar de matar. Ayer mismo, cuando aparentemente uno o dos de sus soldados resultaron heridos o muertos por una bomba que explotó, algo que no tenía nada que ver con la resistencia, salieron y masacraron a personas en todo Gaza. Bombardearon de norte a sur. Sabían que no tenía nada que ver con Hamas. Sabían que no tenía nada que ver con la resistencia. Y sabían que sus propios soldados habían cometido un error y habían resultado heridos o muertos. Pero la emprendieron contra el pueblo palestino. Mientras hablamos, se niegan a dejar entrar la comida que se suponía debían permitir en Gaza. La cantidad es una octava o una novena parte de lo que se había acordado en el llamado alto el fuego. ¿Por qué? Siguen intentando matar de hambre a los niños. Intentan matar de hambre incluso a los bebés, aún con el alto el fuego. Eso demuestra lo siniestros que son. Demuestra que mintieron durante la guerra, porque decían que era una guerra. Ahora no hay guerra, pero siguen impidiendo que entre la comida. Y los periodistas occidentales siguen mirando hacia otro lado. Esto demuestra hasta qué punto se están desenmascarando aún más durante el alto el fuego. Se están desenmascarando. Justo hoy, hirieron y arrestaron a varios palestinos que estaban pescando frente a la costa de Gaza. ¿Por qué? Es un alto el fuego. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque quieren seguir matando de hambre al pueblo palestino. No dejan entrar comida, no dejan entrar leche infantil, no les dejan pescar, no permiten que los pescadores consigan marisco para que la gente coma, y luego bombardean la ciudad. Los francotiradores matan. Así son los sionistas. Eso mismo están haciendo también en Líbano. Eso es lo que están haciendo en Siria. Así fue la guerra que llevaron a cabo contra Irán. Bombardearon un edificio en Irán, le dispararon misiles, matando a 75 personas, entre ellas entre 25 y 30 niños, solo para matar a una persona. Así son ellos. Eso es lo que es el sionismo. Eso es lo que es el etnosupremacismo. Eso es lo que una raza o un pueblo superior piensa sobre el resto de la humanidad. Y por eso las élites occidentales guardan silencio, o siguen mirando hacia otro lado, o intentan desinformarnos y confundirnos para permitir que esto continúe, para ocultar la realidad sobre el terreno. Pero ya es demasiado tarde. Lo hecho está, y cada día que pasa sin un alto el fuego confirma aún más todo lo que se dijo sobre los sionistas. Matar de hambre a los palestinos no tenía nada que ver con la guerra. Tenía que ver con su intento de exterminar a los niños. Eso implica ser responsables a los países que participaron en la cumbre en Egipto. Me refiero a Turquía y Qatar, porque ambos países, durante la entrevista con Kof, dijeron que después de firmar el documento, estaban abrazando a los israelíes y pensaban que podrían obtener algo de Israel.
Pero ¿es realmente así? ¿Qué responsabilidad tienen estos dos países musulmanes ante este tipo de comportamiento por parte de los israelíes? Nadie debería dejarse engañar. No son partidarios del pueblo palestino. Ni el régimen de Erdogan ni el régimen de Qatar son pro-palestinos. Están firmemente en el campo estadounidense, en contra de sus propios pueblos. El pueblo de Turquía es un firme defensor de la causa palestina, pero el régimen de Ankara está en el campo estadounidense. Cuando el régimen qatarí y los funcionarios turcos abrazaron a los israelíes, básicamente blanquearon el holocausto. Incluso asistir a esa reunión vergonzosa y despreciable fue un insulto a todos los mártires y a las mujeres y niños que fueron masacrados en el holocausto. También fue una forma de blanquear los crímenes de Trump, solo para ganarse su favor. Todos deberían apoyar a la resistencia, y la resistencia tenía todas las razones para aceptar un alto el fuego en sus propios términos. Y todos deberíamos seguir apoyándolo. La presión que sienten es enorme, pero que estos países sigan haciendo negocios y comerciando con el régimen israelí después de 2 años del holocausto, que cualquier país tenga algo que ver con los israelíes. Quiero decir, el régimen qatarí acaba de ser bombardeado, un ciudadano qatarí fue asesinado, y luego van y abrazan a esos etnosupremacistas. Lo mismo ocurre con los aliados de Erdogan que estaban en esa sesión, su gente abrazando a los israelíes. Estar allí fue una ofensa para los mártires y las víctimas del holocausto. Sí, todos apoyamos el alto el fuego y la forma en que la resistencia lo está llevando a cabo, pero conceder cualquier tipo de concesión o mostrar agradecimiento o gratitud al régimen estadounidense o al régimen israelí es para mí simplemente incomprensible. Nima ha descartado cualquier participación turca o qatarí en la administración de Gaza después de la guerra. ¿Qué significa eso, profesor Marandi? ¿Cuál es el plan? Me parece que durante la entrevista con Jared Kushner y Steve Witkoff hablaban de reconstruir Gaza, y ya sabes, de ir trayendo colonos poco a poco, gradualmente. Ese es el plan, el gran plan por su parte. No se trata solo de reconstruir Gaza, va más allá de eso. Pero quieren envolverlo en algo bonito, algo que puedan vender al mundo. ¿Es eso posible? No habrá ninguna reconstrucción para el pueblo palestino. La razón por la que el régimen israelí puede decir no a Erdogan y al régimen de Doha es porque sabe que no pueden hacer nada al respecto. ¿Van a ayudar a la resistencia? Bueno, sabemos que nunca han dado ni una sola bala a la resistencia. Hacen comercio, hacen negocios. El petróleo pasa por Turquía hacia Israel. Los barcos van y vienen a pesar de fingir lo contrario. El régimen qatarí, por supuesto, mantiene una amplia cooperación con el régimen. Ellos, junto con otras dictaduras familiares ricas en petróleo y gas del Golfo Pérsico, dan dinero a personas como Kushner y Witkoff e invierten en Israel, invierten en la Palestina ocupada. Todos lo sabemos. Esto no es algo que puedan ocultar. Entonces, ¿por qué debería el régimen israelí concederles algo fácilmente cuando no representan ninguna amenaza en la región y no tienen influencia alguna sobre él? Los iraníes, mientras hablamos, siguen apoyando a Hamas. ¿De dónde crees que viene el dinero o el equipo para construir más túneles? Y no es solo eso, necesitan apoyo para poder luchar durante 2 años. Lo mismo ocurre con Yemen, con la resistencia en el Líbano y en otros lugares. Así que, cuando no los apoyan, de todos modos no tienen ninguna influencia. Pero la cuestión es, ¿por qué deberían siquiera querer formar parte de un proceso que los estadounidenses y los israelíes han definido? Deberían oponerse por completo a cualquier elemento de este plan de alto el fuego que vaya en contra de las demandas del pueblo palestino. All of Gaza has to be liberated.
Toda Gaza tiene que ser liberada, y el pueblo palestino debe tener plena autoridad sobre su propia tierra. El régimen israelí debe ser expulsado. ¿Cómo pueden hacerlo? Rompiendo los lazos con el régimen israelí, dejando de hacer negocios y comercio. La gente de toda la región y más allá tiene la responsabilidad de presionar a sus gobiernos. En toda Europa, la gente lo está haciendo. Vimos enormes protestas en Italia, en España y en otros lugares. Y Italia tiene que mantener la presión. Estos gobiernos, evidentemente, no reflejan la opinión pública. No reflejan las necesidades del pueblo palestino. They don't reflect the needs of the Palestinian people. So ultimately, there should be no collaboration. Así que en última instancia, no debería haber colaboración ni cooperación con Trump, ni con Kushner, ni con Witkoff, y mucho menos con Netanyahu, y mucho menos abrazar a Israel después de que hayan llevado a cabo un genocidio. Abrazan a esta gente y es, ya sabes, algo que de nuevo no puedo comprender. ¿Cómo se puede, ya sabes, dejar de lado la cuestión de la solución de dos estados o de un solo estado? ¿Cómo va a tener alguien influencia para obligar al régimen israelí a retirarse de Gaza si no hay una presión real? ¿Cómo se puede comerciar con el régimen israelí? ¿Cómo se pueden mantener lazos políticos con el régimen israelí? ¿Cómo se les puede vender petróleo o importar gas de un régimen así y luego esperar que dé marcha atrás? No lo va a hacer. Lo único que hará que el régimen israelí dé marcha atrás y que el régimen de Washington dé marcha atrás y que todos los colaboradores den marcha atrás es que haya resistencia. Y la resistencia ejerce presión y esa presión les obliga a retroceder. I don't know if there is anybody in the West who has No sé si hay alguien en Occidente que tenga algún tipo de influencia sobre Netanyahu, porque durante la entrevista, básicamente, admitieron, si son sinceros al hablar del ataque a Doha, que estaban conmocionados, que se sorprendieron por el ataque israelí a Doha. Y Trump los llamó y les dijo que lo que estaban haciendo no iba a beneficiar a Israel, que ese tipo de comportamiento no ayudaría. Entonces, ¿quién crees tú? ¿Hay alguien en Estados Unidos que realmente tenga influencia sobre Netanyahu? Si el presidente de Estados Unidos no sabe lo que está ocurriendo con Israel, ¿cuál sería el siguiente paso por su parte? ¿Cómo ves la relación entre Estados Unidos bajo la administración Trump y Netanyahu? between the United States under the Trump administration and Netanyahu? They have leverage. They choose not to use it. Tienen poder de negociación, simplemente eligen no usarlo. Trump, en su discurso realmente ridículo en el Knesset, admitió que cuando Adelson quería verlo, él le decía, así no es como funciona, pero luego iba y lo veía de todos modos, y le concedía una concesión tras otra. Incluso admitió que Adelson y su esposa se preocupaban por Israel, no por Estados Unidos. Su prioridad era el régimen israelí. No son estadounidenses leales ni patriotas. Así que Trump estaba que hace esto por el régimen israelí. Es Israel primero. Una gran admisión. Tiene el poder de negociación. Simplemente elige no usarlo. That's a huge admission. He has the leverage. He chooses not to use it. Just as Turkey and Qatar and Egypt. Al igual que Turquía, Qatar, Egipto y los Emiratos, todos estos países tienen influencia. Si rompen todos los lazos con el régimen israelí, Netanyahu se debilita, Occidente se debilita y se ejerce más presión sobre Netanyahu para que cambie de rumbo. No hay duda de ello. Así que la influencia existe. Pero la presión no viene de estos regímenes regionales que son básicamente colaboradores. Pretenden ser pro-palestinos. Quiero decir, el espectáculo en Egipto fue simplemente doloroso de ver. Fue doloroso ver a esos líderes ir allí y actuar como, bueno, no quiero ser insultante en tu programa, pero actuar de una manera en la que Trump es básicamente el amo, el maestro de ceremonias. Y ellos forman parte del circo. He's the ringmaster and they're in the circus. That's how it is. That's how it looked. So, así es como se veía. Así que ese poder de influencia existe, pero con estos líderes, estos gobiernos, estos colaboradores, por supuesto que ese poder disminuye. ¿Qué poder de influencia sí tiene impacto? El poder de la resistencia en Líbano, el poder de la resistencia en Irán, en Yemen, eso sí tiene impacto. La presión que los yemeníes ejercieron sobre la economía israelí, sobre la economía del régimen, fue enorme.
Por eso los estadounidenses atacaron Yemen. Si no hubiera sido enorme, no habrían atacado Yemen, no habrían masacrado a ciudadanos yemeníes inocentes. Y aún así fracasaron, y como resultado, la presión continuó. Si eso no hubiera sido efectivo, los estadounidenses no habrían atacado. If that was not effective, the Americans wouldn't have attacked. If the resistance in Lebanon was not causing the Israelis... Si la resistencia en Líbano no estuviera causando enormes dificultades al régimen israelí, no habrían llevado a cabo esos ataques genocidas masivos con el apoyo de sus aliados occidentales y sus colaboradores dentro del Líbano. Si el apoyo de Irán al pueblo palestino no fuera muy eficaz, tanto directa como indirectamente, no habrían atacado a Irán para luego sufrir una derrota humillante tras 12 días. Así que la presión funciona. La presión genera influencia. Pero si alguien no quiere usar esa influencia, esperando en cambio conseguir un mejor acuerdo comercial con Trump o un mejor acuerdo arancelario, entonces esa persona está utilizando al pueblo palestino y la sangre palestina para beneficio personal. For his own personal gain. You know what? You talk about the leaders who ¿Sabes qué? from the West Asia who Hablas de los líderes de Asia Occidental que participaron en la cumbre, pero mira a los líderes europeos. somehow pushing La forma en que se comportan en Ucrania. show some sort of leverage Están intentando mostrar algún tipo de influencia sobre Donald Trump en lo que respecta a Europa. Egypt. Pero en la cumbre de Sharm el-Sheikh, en Egipto, se vio que solo fueron utilizados como decoración de fondo para Donald Trump. Did nothing. No hicieron nada más que quedarse de pie detrás. What is that? ¿Qué es eso? ¿Cómo han perdido de repente su poder, su capacidad de negociación o su manera de proyectar poder hacia Ucrania? No son ni de lejos tan poderosos cuando se trata de Gaza o de Oriente Medio. ¿A qué se debe eso? When it comes to Gaza, to the Middle East, what's that? This is far worse than what we saw with the Europeans. Esto es mucho peor que lo que vimos con los europeos yendo a Washington y sentándose allí como escolares. Se humillaron a sí mismos, los líderes europeos, sin duda. Pero lo que estas personas hicieron no solo fue humillarse, sino blanquear el genocidio. Blanquearon el holocausto. La guerra en Ucrania tiene muchas más víctimas que en Gaza, pero allí es un campo de batalla donde hombres matan a hombres. Horrible, y debería terminar mañana. Los europeos deberían poner fin a esta guerra por poderes. Pero aquí sabemos que el régimen israelí está atacando a niños. Desconectaron los incubadores. They pulled the plug on incubators. They bomb hospitals. If the Russians want to Bombardean hospitales. Si los rusos quisieran hacer eso, hoy no existiría Kiev. Todos lo sabemos. Occidente también lo sabe. El objetivo de los israelíes son las mujeres y los niños, la gente común. Bombardean a la gente común porque los llaman Amalek, porque los consideran subhumanos, porque quieren exterminarlos, hacerlos desaparecer. Los hemos visto decirlo. Lo vemos en la denuncia sudafricana ante la CIJOCA. Es pública. Sus líderes lo han dicho, lo repiten constantemente. Y ahora mismo en Cisjordania están haciendo lo mismo. Atacan a la gente, matan a niños, golpean a antiueras. they kill people, they beat up old women, they steal land. The army helps bring in these colonizers, these settlers. El ejército ayuda a traer a estos colonos, a estos asentadores. Roban, matan, pastan en tierras palestinas, y Occidente finge creer en los derechos humanos, la sociedad civil y la propiedad privada, pero todo es una farsa, todo es falso. Lo que hicieron estos líderes en Egipto fue mucho peor. Los líderes europeos se rebajaron a sí mismos y a sus países, pero estos líderes que asistieron, especialmente los regionales, se humillaron aún más. Los que vinieron de lejos, supongo, entendieron menos de lo que realmente estaba ocurriendo. Pero los líderes regionales se humillaron a sí mismos, humillaron a sus países y, lo que es más importante, blanquearon un holocausto. More importantly, they whitewashed a Holocaust. There is an interview with the former Mossad and IDF. Hay una entrevista con un ex oficial del Mossad y de las FDI que ganó varios premios en Estados Unidos. Dijo, vamos a expulsar a los palestinos de Gaza. No importa si nos atacan o no. Nos atacaremos a nosotros mismos y echaremos la culpa a los gazatíes. Entonces, si deciden ir en esa dirección, ¿crees que una guerra con Irán serviría como una especie de distracción para ellos, para los israelíes?
para lanzarse por completo sobre Gaza. To go all in Gaza? Well, I think there's no doubt that they're going to. Bueno, creo que no hay duda de que van a intentar exterminar al pueblo palestino en Gaza. Ese es su objetivo, expulsar a los supervivientes y quedarse con la tierra. No hay duda de ello, y Occidente lo sabe. Ese ha sido el plan desde el principio. Incluso al comienzo, cuando se hablaba de una solución de dos estados, ese siempre fue el plan. Occidente solo intentó ganar tiempo para el régimen israelí. Recuerdo a Alistair Crook, que ha estado en tu programa. Me dijo hace años, cuando los israelíes empezaron a traer a esos colonos a Cisjordania. Fue a ver algunos de esos lugares y dijo que eran los más fanáticos de los fanáticos sionistas. Pusieron a esa gente en Cisjordania. ¿Por qué? Porque querían asegurarse de que nunca vivieran en paz. Así que Alasdair, por supuesto, siendo una persona y un ser humano muy decente, señaló esto. Pero los políticos y diplomáticos europeos que vemos hoy haciendo declaraciones y que durante años han estado hablando de la solución de dos estados, sabían muy bien lo que estaba ocurriendo y cerraron los ojos porque apoyan al régimen israelí en su limpieza étnica de Cisjordania y los asesinatos diarios que vemos en Cisjordania. Cuando disparan a niños, asesinan a niños, golpean a mujeres mayores, les pegan en la cabeza con porras. ¿Dónde están todos esos políticos occidentales, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de derechos de las mujeres? Todos son falsos. Esas ONG, esos activistas bien financiados, todos son falsos. Los verdaderos activistas son los que fueron arrestados cuando su flotilla llevaba leche infantil para los niños. Esos son los verdaderos activistas, no los que han estado en silencio durante los últimos 2 años, sino aquellos que llevan años hablando de los derechos humanos y los derechos de las mujeres cuando eso sirve a los intereses del imperio y les aporta buena financiación, y luego guardan silencio cuando golpean en la cabeza con porras a ancianas en Cisjordania. Todo es falso. Y el destino de Cisjordania es el mismo que el de Gaza. Hay una guerra en la que el imperio y el régimen sionista quieren limpiar étnicamente esas tierras, porque el objetivo es y siempre ha sido el Gran Israel. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y ni siquiera se detendrá en Gaza o en Cisjordania. Lo hemos visto en Siria. Ya vimos cómo anexionaron los Altos del Golán gracias a Trump y harán más si pueden. Así que la única salida es la resistencia. Y quienes participaron en ese vergonzoso espectáculo de monos en Egipto ayudaron a la maquinaria israelí. Le dieron un salvavidas, un respiro, para su eterna vergüenza. Pero en cualquier caso, el objetivo es, por supuesto, sin duda, igual que lo que vimos el otro día. Ayer, cuando 2 israelíes murieron por su propia estupidez, el régimen decidió bombardear toda Gaza. ¿Crees que eso no volverá a ocurrir? Cuando llegue el momento y se sientan preparados, buscarán una excusa. Los medios occidentales, la BBC, la CNN, el Washington Post, el New York Times, el Guardian, el Independent, France 24, todos esos medios repetirán las mentiras israelíes sobre que Hamas llevó a cabo algún tipo de ataque terrorista o algún acto de alguien. Y entonces los israelíes responderán. Intentarán presentarlo de una manera que parezca lo más legítima posible. Y sí, es posible que ataquen a Irán, porque Irán es el único apoyo sincero del eje de resistencia y del pueblo de Palestina, junto con Yemen. También es una forma de desviar la atención de sus fracasos en otros lugares. De eso trataban estas escaladas desde el principio. Netanyahu siempre ha necesitado la escalada para mantenerse en el poder, y la que vimos ayer también le resultó beneficiosa en su proceso judicial, como vimos. Su día en el tribunal se pospuso de nuevo. Así que sí, podría producirse una escalada, pero Irán está mucho más preparado hoy. Irán tiene la ventaja de haber sido ya víctima de un ataque total por parte del régimen israelí con todas sus capacidades.
Así que Irán ha aprendido de sus errores, fortalecerá sus puntos fuertes y afrontará sus debilidades para que la próxima vez pueda golpear al régimen israelí con mucha más fuerza y decisión, con menos dolor en casa. Si el régimen israelí es insensato, atacará a Irán. Pero en cualquier caso, se trata de un régimen genocida que no acepta fronteras ni límites. No acepta el derecho internacional. Ni siquiera acepta los altos el fuego. El alto el fuego es solo una palabra. Esto no es un alto el fuego. Seguirán matando, seguirán violando su parte del acuerdo y lo justificarán mientras Occidente repite las falsas afirmaciones y argumentos que ellos esgrimen. Professor Marandi, how prepared is Iran if Israel decides? Profesor Marandi, ¿qué tan preparada está Irán si Israel decide atacar? Hemos oído, no estoy seguro de si es exacto, pero según las noticias hemos sabido que Irán ha recibido MiG-29, la última versión, y Su-35, y que las capacidades ofensivas de Irán siguen intactas. El líder supremo ha mencionado que Irán está preparado para usar su nueva generación de misiles si Israel ataca. ¿Cuál es su opinión al respecto? If Israel attacks Iran, what's your take on that? Bueno, el Ayatollah Khamenei pronunció un discurso importante ayer y la gente debería ir a leerlo. Pueden ver partes en su cuenta de Twitter, pero también pueden consultarlo en su sitio web. Creo que fue un discurso significativo. Sí, la capacidad ofensiva iraní hoy es mucho más fuerte. Sigue desarrollando sus misiles. Irán se abstuvo de usar sus misiles más avanzados la última vez porque quería guardarse algunas cartas, y aprendieron mucho sobre las capacidades del régimen israelí, y aún así ganaron. La razón por la que los israelíes no han atacado es porque sería demasiado costoso. Si pensaran que podrían ganar, nunca habrían pedido un alto el fuego en primer lugar. Estaban perdiendo. Si los estadounidenses y el régimen israelí estuvieran ganando, no tendrían ningún incentivo para detener los ataques. Al igual que en Gaza, el llamado plan de alto el fuego de Trump solo se presentó porque no estaban ganando. El alto el fuego que el régimen israelí insistió en imponer al Líbano también se debió a que no estaba ganando. Y por supuesto, el gobierno libanés, débil, cómplice y una herramienta de Occidente, tras el alto el fuego, permitió que el régimen israelí tomara territorio y continuara bombardeando el país. De otro modo, la resistencia no les habría permitido tomar ningún territorio, ninguna de las aldeas. Lo que ocurrió después del alto el fuego. Por supuesto, Hezbollah opera en un país diverso, con muchos actores y donde Occidente tiene una enorme influencia. No es como Gaza, donde la resistencia tiene el control total del territorio y la gente allí está, más o menos, unida. Así que, si el régimen israelí pudiera atacar a Irán y creyera que ganaría, lo haría hoy mismo. Creo que, con el paso del tiempo, Irán se vuelve más fuerte en comparación con el régimen israelí. La única cosa que podría llevar a Netanyahu a atacar a Irán son sus propios intereses, porque a Netanyahu le importa Netanyahu, no le importa el régimen israelí. De lo contrario, él, más que nadie en la historia de este régimen maligno, lo ha debilitado, lo ha arruinado, ha destruido su credibilidad y su imagen en todo el mundo. Lo ha acercado más a la destrucción que cualquier otra persona. Y todo se debe a su propio interés egoísta. Así que si ataca a Irán, perderá, pero lo hará porque necesita una guerra. Professor, what is the future of JCPOA? Profesor, ¿cuál es el futuro del Hafpoa? Irán, junto con Rusia y China, está intentando hacer su jugada política. Pero ¿cómo ve usted el futuro del Hafpoa? How do you see the future of JCPOA? The JCPOA is dead. It's finished. El Hotsepoa está muerto, se ha acabado. Y los europeos son los mayores perdedores, porque el Hotsepoa era lo que hacía que los europeos fueran relevantes para Irán, lo que les permitía desempeñar un papel en las negociaciones y tener una presencia dentro del país. Eso se ha perdido. Lo destruyeron ellos mismos. No cumplieron con sus compromisos y luego intentaron perjudicar a Irán e injusticiarlo. Así que ahora están fuera del panorama.
Los europeos en general son los grandes perdedores en todos los frentes, en lo que respecta a Rusia, a China y a Irán. Son los grandes perdedores, y con el tiempo se volverán cada vez débiles y menos significativos. And less significant in the years to come. But the JCPOA is dead. Pero el JCPOA está muerto. Los rusos y los chinos, junto con los iraníes, han hecho una declaración muy clara diciendo que no aceptan el mecanismo de restablecimiento, porque Occidente no cumplió con sus compromisos. No fue Irán, fue Occidente. No tienen ningún derecho legítimo a utilizar el mecanismo de restablecimiento, y ni siquiera lo aplicaron tal como se definía en el acuerdo nuclear. Así que emitieron una declaración diciendo, no lo aceptamos. Occidente, por un lado, dice que se ha activado el mecanismo. Los rusos y los chinos dicen que no, que se ha acabado y que el acuerdo nuclear también ha terminado, por lo que no habrá restablecimiento. El movimiento de países no alineados también emitió recientemente una declaración en apoyo a la posición de Irán. Pero lo importante, en realidad, en el caso del restablecimiento de sanciones, es el papel de los rusos y los chinos, porque son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Estos dos países también colaboran con Irán en materia de cooperación militar y comercio. Irán exporta armas a Rusia, Rusia exporta armas a Irán, y por supuesto, Irán colabora cada vez más con China. Las sanciones del JCPOA están todas cubiertas por las sanciones de máxima presión de Estados Unidos, y lo único que marcaría una diferencia sería en lo relativo a la cooperación militar. Pero los rusos y los chinos no lo aceptan. Así que el JCPOA, el mecanismo de restablecimiento que los europeos intentaron utilizar, no va a tener ningún impacto importante en la economía iraní. Con el tiempo, la gente olvidará que esto siquiera ocurrió. Tuvo un efecto psicológico durante unas semanas, pero ese efecto, como seguro habrás notado, se está desvaneciendo y desaparecerá. Así que los grandes perdedores son los europeos, porque podrían haber utilizado el JCPOA para mejorar sus lazos con Irán y desempeñar un papel. Eligieron no hacerlo, y no volverán a tener ese papel en un futuro previsible. Sí. ¿Cree que Europa se ve a sí misma como parte de la política exterior de Estados Unidos o quiere ser de algún modo independiente de Estados Unidos? En lo que respecta a Europa, como mencionó con Ucrania, están impulsando algo que no beneficiará a Europa a largo plazo. En Oriente Medio también, profesor Meléndez, como mencionó con el JCPOA, sigue siendo Europa siquiera relevante. Porque mire la energía. No tienen la energía ni los recursos. La tecnología se está alejando de Europa. ¿Cuál es el futuro de Europa? Sabemos que la gente en Europa está preocupada por lo que está ocurriendo, pero los líderes europeos no parecen preocuparse por lo que pasa. Bueno, los iraníes han visto lo poco importantes que son los europeos, porque cuando Trump abandonó el JCPOA durante su primera presidencia, los europeos prometieron encontrar una solución para mantener el acuerdo en funcionamiento, y no hicieron nada. Luego, esta vez, cuando negociaron con los iraníes, volvieron a hacer promesas. Los iraníes firmaron el acuerdo en el Cairo para cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero los europeos se echaron atrás. Se negaron a hacer lo que habían dicho que harían, porque los estadounidenses les dijeron que no podían. Los iraníes lo sabían, por cierto, y por eso siguieron adelante con el acuerdo en el Cairo, porque sabían que los europeos no cumplirían su parte del trato. Sabían que eran débiles. Cada vez que los europeos negociaban con los iraníes y alcanzaban algún tipo de acuerdo, Washington lo vetaba. Así que para los iraníes está claro que los europeos no son importantes. Ahora, en lo que respecta a Ucrania, no es como si los europeos adoptaran una postura diferente a la de Washington. ¿Qué Washington? El Estado profundo de Estados Unidos, el que impulsó este conflicto en primer lugar, no han desaparecido. Simplemente están trabajando con una facción distinta a la facción de Trump,
o a la facción que apoya a Trump. Su esperanza es volver a los años en que alguien como Biden estaba al mando. De lo contrario, los europeos son ineficaces en lo que respecta a Ucrania. Otherwise, the Europeans are ineffective when it comes to Ukraine. They have no solution. They have no solution. No tienen ninguna solución. No tienen ninguna solución cuando se trata de China. No tienen un plan alternativo. Incluso en Ucrania, aunque no estén de acuerdo con Trump, no van a enfrentarse a él. Intentarán facilitarle las cosas. Él les venderá las armas, ellos pagarán de su propio bolsillo y él ganará dinero. Eso no es enfrentarse a Estados Unidos, eso es darle más poder. Eso es sacrificar a tu propio pueblo para fortalecer a Trump. Y lo mismo ocurre con China. Individuals buscan una mejor asociación China en estadounidenses provocan a China. Orves inducen enemigos seres das. German industries in crisis. We see that the car manufacturers. Vemos que los fabricantes de automóviles en Alemania están en serios problemas y la situación solo va a empeorar, no va a mejorar. Así que Europa se convertirá en un actor cada vez más insignificante. La Unión Europea probablemente se desintegrará, quizás no en 30 pedazos, pero no será como es hoy. Creo que Europa se convertirá en un actor o conjunto de actores cada vez menos importante en los próximos años en comparación con los países BRICS y los países de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y aquellos regímenes que se aferren a Estados Unidos y a Occidente, intentando mantenerse en buenos términos con Trump y colaborar con los europeos mientras los priorizan por encima de la mayoría global, creo que, a la larga, serán los perdedores, a menos que cambien de rumbo. Unless they change course. Yeah. Witkoff, in the last minutes of this Sí. interview, he had Witkoff, this en los excellent últimos said minutos de that su entrevista con 60 Minutes, he feels dijo que se siente optimista sobre la relación entre Estados Unidos e Irán. the relationship ¿Irán siente lo between the mismo? United States and Iran. Does Iran feel the same way? No, of course not. The United States has murdered. No, por supuesto que no. Estados Unidos asesinó al general Soleimani, la persona que dirigía la guerra contra el ISIS y Al-Qaeda en Irak, Siria y Líbano, alguien que fue clave para salvar la región de esos terroristas takfiríes extremistas que Occidente apoya. Lo asesinaron a él y a su equipo, y también asesinaron a su homólogo en Irak y a su equipo. Nadie va a olvidar eso. Luego, Estados Unidos intentó engañar a Irán, negociando con Irán, mientras conspiraba bajo Trump con Netanyahu para atacar a Irán. En estar de Wisnatan Gochid Alliance. Math Tategas Jim Trales y Northeras, et Chimbrothwith. Feel that the relationship between the United States and Iran will change. But the most important thing for the Iranians is the Pero lo más importante para los iraníes es el genocidio en Gaza. ¿Cómo podemos tener una buena relación con un régimen genocida? Esa es la razón por la que Irán se negó a participar en el Cairo, porque estaba blanqueando el genocidio. En lugar de presionar a Estados Unidos, redujeron la presión. En lugar de aumentar la presión sobre Netanyahu, redujeron la presión. Así que no, la relación con Estados Unidos no va a cambiar, al menos no en un futuro cercano. Y cualquier cambio probablemente sería pequeño a largo plazo. Algún día, quizá tengamos una relación completamente diferente con Estados Unidos. Los iraníes no tienen ningún problema con los estadounidenses, ni con el país llamado Estados Unidos de América. Or with a country called the United States of America. The Iranian leader said, Ayatollah Khamenei, El líder iraní, el Ayatollah Khamenei, ha dicho en más de una ocasión, aunque más recientemente lo ha subrayado, que cuando la gente dice «muerte a América», no se refiere a los estadounidenses comunes. Se refieren al régimen que comete genocidios, al régimen que golpea a nación tras nación. Igual que en América Latina, cuando la gente decía «Yankee, vete a casa», no querían decir que cualquiera con un pasaporte estadounidense debiera marcharse y volver a Estados Unidos. Se referían al régimen de Washington, que lleva a cabo agresiones, que no respeta la soberanía de las naciones, que asesina, saquea y viola. No es bienvenido, es despreciado. Y vemos que eso vuelve a surgir, manifestándose hoy en el Caribe, donde están bombardeando barcos. in the Caribbean, where they just bomb boats shamelessly. And the American media
descaradamente. Y los medios de comunicación estadounidenses, que son cómplices, igual que lo son en el genocidio de Gaza, no están indignados, no sienten vergüenza. Simplemente se sientan y cuentan las noticias, mientras los niños pierden a sus padres y personas inocentes son asesinadas. Ya sabemos que algunas de las víctimas ni siquiera eran venezolanas. Sin embargo, Estados Unidos, como un régimen sin brújula moral, agresivo y brutal, sigue comportándose exactamente como lo haría un régimen brutal e inmoral. Así que no hay motivo para que la relación entre Irán y Estados Unidos cambie fundamentalmente en estas circunstancias. Pero un sionista genocida como Witkoff, no lo entendería. Since you've mentioned Venezuela before wrapping up, Professor, Ya que has mencionado a Venezuela antes de terminar, ¿crees que el principal objetivo de Estados Unidos en Venezuela tiene que ver con el petróleo y los recursos del what país? is the main goal in Venezuela? ¿O Is ves it algo oil más allá de eso? and resources of Venezuela, or do you see something beyond that? Yes, I think it's regime change. I think it's Venezuelan resources. Sí, creo que se trata de un cambio de régimen. Creo que se trata de los recursos venezolanos. Debemos recordar que Estados Unidos ha vuelto a decir que quiere reforzar su hegemonía sobre las Américas, sobre América Latina, del Norte y del Sur y Centroamérica. Así que esto también encajaría dentro de ese marco. Sí. Pero además, más recientemente, Estados Unidos ha reafirmado que quiere volver a centrarse en el hemisferio occidental, en América del Norte y del Sur. Así que creo que se trata de un cambio de régimen. Creo que no va a ser en interés del régimen de Washington. Creo que va a resultar mucho más costoso de lo que anticipan en su arrogancia. Pero así es como funciona Estados Unidos. Siguen viviendo en su burbuja, siguen creyendo que son la superpotencia mundial, y todas sus acciones, ya sea en Gaza, Ucrania, América Latina o las guerras comerciales con China, India y los demás, están debilitando muy rápidamente a este imperio. No creo que los estadounidenses vayan a tener éxito en América Latina, pero pienso que ellos, al igual que Wickoff, viven en su burbuja. Y mientras estén en esa burbuja, cualquier cosa puede pasar. Por cierto, Nima, tengo que responder a Larry. Aunque las cosas de las que hemos estado hablando son bastante oscuras, tuve la suerte de conocer a Larry, Scott y al juez en Moscú. Larry me dio una camiseta para ponerme en tu programa, pero hoy estoy en el campus, así que me resultaría muy difícil llevarla. Pero me veré obligado a ponérmela la próxima semana, porque sé que mucha gente, especialmente mis estudiantes, me lo van a poner difícil. Aún así, intentaré ponérmela la próxima semana. Thank you so much, Professor Marandi. Great pleasure, as always. Muchas gracias, profesor Marandi. Un gran placer, como siempre. Gracias por invitarme.